Paz de Cristo, hermanos, que el Señor Jesús les bendiga mucho, que esté su copa rebosando de la presencia de Dios, que se descienda esa unción sobre usted, esa que baja por la barba de Aarón y llega hasta el borde de sus vestiduras. Deseo toda clase de bendiciones para su vida, para su familia también, a nuestro amigo, nuestra amiga que comparte estos estudios, también que le alcance la gracia de Dios y que le esté concediendo las peticiones de su corazón. Mis hermanos, vamos a estar estudiando este día la lección ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Y vamos a estar leyendo en la versión de la Biblia del lenguaje sencillo. Mire, cuando usted mira una fotografía familiar, cuando ve una fotografía de compañeros de curso de allá del liceo, cuando salió de cuarto medio, una foto donde aparece todo el grupo, un video de alguna actividad, ¿cuál es la primera persona que usted quiere ver ahí, en ese grupo? ¿Cuál es la cara que usted quiere ver en esa fotografía donde usted participó? Cuando ve el video, ¿a quién quiere encontrar? ¿A quién busca usted en la lista de personas cuando se hace la lista de los que colaboraron en algún proyecto? ¿Me entiende? Probablemente la respuesta sea nos buscamos a nosotros mismos. Si aparecí yo, ¿dónde quedé? ¿Cómo me veo? Si está mi nombre y en qué lugar está mi nombre. Hasta somos capaces de comparar muchas veces el estilo y el porte de la letra. Muchas personas reclaman su lugar en la mesa, en el privilegio. Mire lo que dice la palabra de Dios, Mateo capítulo 18, versículo 1 al 5. Leo en el nombre del Señor Jesús. En esa misma ocasión, los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y les dijo, les aseguro que para entrar en el reino de Dios, ustedes tienen que cambiar su manera de vivir y ser como niños. Porque en el reino de Dios las personas más importantes son humildes como este niño. Si alguien acepta a un niño como este, me acepta a mí. Vivimos en medio de una sociedad donde todos quieren ser grandes, donde una posición menor indica que hemos fracasado, que se nos menosprecia, que no hemos alcanzado todo nuestro potencial, que nuestras metas quedaron lejos, que quedamos frustrados, que no fuimos capaces. Hoy no se habla de doctores que salvan vidas, se habla de grandes médicos. No se habla de políticos que piensan en el bien común, se habla de grandes políticos. No se habla de personas que tienen vocación artística, sino de grandes artistas, grandes escritores. De hecho, últimamente en el mundo evangélico pasan cosas extrañas. Ya no basta con ser un siervo de Dios, con ser un pastor. Tiene que pasar de apóstol y para allá. Ya no sirve el hermano adorador que alaba a Dios con el arte, con el talento que Dios le dio. Tiene que ser levita, salmista. Si no, no sirve. Ya no sirve codearse con los humildes. Hay que estar entre los grandes. Buscamos la fama. La palabra de Dios dice, Mateo 18:1, en esa misma ocasión los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿quién es el más importante en el reino de Dios? Llegó un momento en la carrera de los discípulos del Señor Jesucristo en que luego de haber sido llamados para seguir a Jesús, de ver milagros, de escuchar y conocer las enseñanzas más íntimas y profundas al lado del Maestro, entonces ellos comenzaron a mirarse a ellos mismos y a considerar con rivalidad que unos eran superiores a los otros. Siempre hay un tiempo donde el corazón del hombre quiere inflarse, y debemos discernir el momento en que la altivez llama a la puerta de nuestros corazones, porque es algo muy peligroso. El que se humilla será enaltecido, pero indudablemente por la ley de la reciprocidad, entonces el que se enaltece será humillado. ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Vamos a suponer, acompáñenme en esta fantasía, que están los discípulos del Señor Jesucristo, los que conocemos de nombre, y están allí conversando. Y de pronto unos a otros, no pasa en nuestras vidas, solo le pasó a ellos. Comienza uno a contar algo que le sucedió y el otro inmediatamente recuerda que le sucedió algo mejor.
Y uno cuenta algo que hizo y el otro recuerda algo que hizo también. Y luego un compartir de testimonio se convierte en una rivalidad de quién hizo más cosas, quién logró más cosas, quién está en el centro. Y nadie quiere quedar sin decir la última palabra y que se recuerde el mismo. Esta conversación entre los discípulos podría haber sido algo como esto. Andrés diría, el mayor soy yo entre ustedes, porque fui el primer discípulo que Jesús llamó. Pero Pedro luego le diría, Andrés, yo estaba contigo cuando esto sucedió. Por lo tanto, creo que los dos debemos hacernos cargo de estos muchachos. Es más, yo fui el único que caminó sobre el mar. Mateo entonces diría, yo seré el mayor. Mi testimonio es más lindo. Es más dramático que el de ustedes. Fui el más pecador de todos. El mundo se conmoverá con mi historia. Judas el Iscariote diría, yo soy el tesorero. Tengo el dinero. Seré el mayor entre ustedes. Manejo los fondos. Puedo comprar favores. Puedo abrir o cerrar algunas puertas. Natanael entonces con seriedad diría desde su rincón, Jesús dijo que yo era un verdadero israelita en quien no hay engaño. Quizás yo debiera ser el líder. Juan diría, yo soy el hombre de más confianza del maestro. Soy su discípulo amado. Me ama más que a ustedes. Probablemente a mí me va a ser el jefe. Lucas, que no estaba entre los 12, pero en esta conversación quizás diría, yo soy médico. Yo soy el más instruido, yo soy un profesional, estoy más capacitado que todos ustedes, soy el más culto, seguramente yo seré el mayor. Los discípulos de Juan el Bautista podrían haber dicho entonces, bueno, mayores somos nosotros porque ayunamos muchas veces, no como ustedes que lo único que hacen es comer. Pero ¿qué es lo que enseña el Señor Jesucristo en cuanto a esta pregunta? ¿Quién es el mayor? ¿Quién será más enaltecido? ¿Quién es más grande? Existe la enseñanza del fariseo y el publicano. Lucas 18, versículo 9 al 14. Una vez Jesús estuvo hablando con unas personas, de esas que se creen muy buenas y que siempre están despreciando a los demás. A estas Jesús les puso este ejemplo. Dos hombres fueron al templo a orar. Uno de ellos era fariseo y el otro era cobrador de impuestos. Puesto de pie, el fariseo oraba así: Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres. Ellos son ladrones y malvados y engañan a sus esposas con otras mujeres. Tampoco soy como ese cobrador de impuestos que está aquí. Yo ayuno 2 veces por semana y le doy la 10ª parte de todo lo que gano. El cobrador de impuestos, en cambio, se quedó un poco más atrás. Ni siquiera se atrevía a levantar la mirada hacia el cielo, sino que se daba golpes en el pecho y decía, Dios, ten compasión de mí y perdóname por todo lo malo que he hecho. Cuando terminó de contar esto, Jesús les dijo a aquellos hombres, les aseguro que cuando el cobrador de impuestos regresó a su casa, Dios ya lo había perdonado, pero al fariseo no, porque los que se creen más importantes que los demás son los menos valiosos para Dios. En cambio, los más importantes para Dios son los humildes. El fariseo oraba, pero se exaltaba a sí mismo. En otras palabras, decía que él era el mayor entre él y el publicano, que lo único que hacía era humillar su espíritu y lamentar su pecado delante de Dios. Pero justamente el humilde era el mayor. Cuidémonos de buscar un lugar de privilegio que el Señor no nos ha dado y pretender ser mayores o dignos de emitir algún juicio sobre nuestros hermanos. Ahora también la Biblia nos enseña acerca de la madre de Juan y Santiago. Mateo 20:20 dice, la madre de Santiago y Juan, que eran 2 de los discípulos, fue con ellos a hablar con Jesús. Cuando llegaron, ella se arrodilló delante de Jesús para pedirle un favor. Jesús le preguntó, ¿qué es lo que quieres? Ella le dijo, por favor, ordena que, cuando estés sentado en el trono de tu reino, mis hijos se sienten siempre junto a ti, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. La madre de Juan y de Santiago o Jacobo buscó acomodar a sus hijos en una posición de privilegio. Esto nosotros le llamaríamos cuña o palanca, depende del país. Buscó tratar de influir para poner sus hijos en mejor lugar. No estaba interesada en la obra de Dios, en el mundo perdido, ni en la gloria del Señor. Pretendía ubicar a sus seres queridos
en lugares de comodidad. Cuidémonos de solo cuidar lo cómodo o lo conveniente para el ego o la carne. Aprendamos a disfrutar el anonimato, al anonimato de servir y no buscar protagonismos. Jesús acusó a fariseos y escribas por exhibirse públicamente y tratar de mostrar sus buenas obras. Esto es lo que aprendemos del Maestro, Mateo 23, 5 al 7. Todo eso lo hacen para que la gente los vea y los admire. Por eso escriben frases de la Biblia en papelitos que guardan en cajitas de cuero y se las ponen en la frente y en los brazos. Cada vez hacen más grandes esas cajitas y los flecos que le ponen a la ropa para que la gente piense que son muy obedientes a Dios. Cuando van a la sinagoga o asisten a las fiestas, les encanta que los traten como si fueran los más importantes. Les gusta que la gente los salude en el mercado con gran respeto y que los llame maestros. Esta es la crítica que le hizo el Señor. Podemos hacer los actos más santos, pero con la actitud más diabólica. Podemos dar, orar, predicar, ayudar a los pobres con la única intención de ser vistos y escalar posiciones de prestigio en medio del pueblo de Dios. Y eso Dios lo rechaza. Cuidémonos de buscar lugares de privilegio solo para ser admirados. Cuidémonos de pasar hambre en el ayuno y de romper nuestras rodillas en oración solo para luego poder hacer alarde de lo que hacemos. Eso no nos ayuda. La humildad, el corazón contrito y humillado, el reconocer nuestra posición natural. Nosotros somos como el polvo, somos hierba. Nuestro Dios se merece toda gloria y honra. Y nosotros nunca debemos de olvidar de dónde fuimos rescatados y cuánto le debemos al Señor. Así que el Señor toma y pone un niño en medio de ellos. Mientras los discípulos estaban esperando una definición por parte del Señor de quién sería el mayor, Jesús les sorprende. Trae a un niño y de ese niño extrae la respuesta para los 12, que eran los mayores. De un niño pequeño le da lecciones a los 12 mayores que estaban peleando el primer lugar entre los discípulos de Jesús. La pregunta que usted y yo nos hacemos es ¿por qué un niño? ¿Qué es lo que Cristo quiso enseñar? Entre algunas cosas probables, podríamos decir que los niños son dependientes. No quieren ser mayores, les gusta ser niños, pero buscan siempre a un mayor que les guíe, una mano de la cual tomarse. Los niños son dóciles, así que son barro que se puede formar. Son niños y puede ser formado el carácter apropiado, están listos para aprender. Aprenden continuamente, dispuestos a absorber nuevos conocimientos, no como el que se cree acabado y terminado y no está dispuesto a escuchar. Mucho menos a un ministro que está recién ascendiendo. Encontramos la tristeza de aquellos Saúles siempre persiguiendo a los Davides. No quieren que otros les enseñen. ¿Es que acaso estamos acabados, terminados ya? Pero el niño no. El niño es curioso y quiere aprender. Creen los niños también fácilmente. No andan cuestionando ni andan viendo la malicia detrás del asunto. Ellos creen. Y creen a veces por años. Hay niños que todavía creen los cuentos de hadas. El ratón de los dientes. El que les trae regalos a fin de año. Etcétera. Porque son ingenuos. Creen. Lucas 18:17 dice: les aseguro que la persona que no confía en Dios como lo hace un niño no podrá entrar en el reino de Dios. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2 dice: más bien busquen lo que sea bueno y que ayude a su espíritu, así como los niños recién nacidos buscan ansiosos la leche de su madre. Si lo hacen así, serán mejores cristianos y Dios los salvará. ¿Cuál es el consejo que nos dan los apóstoles o encontramos en la Biblia, la doctrina apostólica con respecto a esta materia? Primera de Corintios, capítulo 8, versículo 1 y 2. Sin embargo, debemos reconocer que el conocimiento nos vuelve orgullosos, mientras que el amor fortalece nuestra vida cristiana. Sin duda, el que cree que sabe mucho, en realidad no sabe nada. Si sentimos que hemos aprendido muy bien cómo servir al Señor Jesucristo, note,
puede ser que aún haya una mejor manera de hacerlo. Si creemos haber llegado a la meta, puede ser. Es muy probable que recién estemos a la mitad de camino. Si nos sentimos totalmente santificados, puede ser que aún haya algo en nosotros que se deba corregir y que se deba limpiar. Romanos 12:3 dice: Dios en su bondad me nombró apóstol, y por eso les pido que no se crean mejores que los que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Debemos nosotros entender que en el reino de Dios los valores son diferentes a los valores del mundo. Mateo 20, 25 al 28 dice: entonces Jesús los llamó a todos y les dijo: en este mundo, como ustedes bien saben, los jefes de los países gobiernan sobre sus pueblos y no les dejan hacer absolutamente nada sin su permiso. Además, los líderes más importantes del país imponen su autoridad sobre cada uno de sus habitantes. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, si alguno de ustedes quiere ser importante, tendrá que servir a los demás. Si alguno quiere ser el primero, deberá ser el esclavo de todos. Yo, el Hijo del Hombre, lo hago así. No vine a este mundo para que me sirvan, sino para servir a los demás. Vine para dar mi vida por la salvación de muchos. Los discípulos, en esta discusión de quién es el mayor en el reino de los cielos, equivocaron cuál es la meta, qué es lo importante. Estábamos muertos en delito y en pecado y el Señor nos rescató. Lo importante es que somos salvos. Cuando llegué al altar de la iglesia y le entregué mi corazón a Cristo el día que Él por misericordia me llamó, su gracia me tocó, indispensable gracia. El día que le entregué mi corazón al Señor, ese día no me importaba llegar a un cargo, tener un nombramiento, una credencial o que se dijera algo de mí. Lo importante era que la sangre había sido derramada en la cruz del Calvario y yo tenía perdón de pecados. Los discípulos se olvidaron de lo importante, de cuál era la meta. La cuestión no era quién es el mayor, quién tiene la preeminencia. Hay solo uno en el trono y ese es nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Para Jesús, lo importante era entrar o no entrar en el reino de los cielos. Para eso vino, a buscar y a salvar lo que se había perdido. Romanos 12, 4 al 5 dice: el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, pero no todas ellas tienen la misma función. Algo parecido pasa con nosotros como iglesia. Aunque somos muchos, todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Juntos formamos el cuerpo de Cristo. Terminemos. Proverbios 16, versículo 17 al 19 dice: la gente honrada se aparta del mal y así protege su vida. El orgulloso y arrogante al fin de cuentas fracasa. Vale más compartir la pobreza de los humildes que la riqueza de los orgullosos. Los discípulos querían ser mayores, pero Jesús no quiso hacer de ellos hipócritas, vanidosos. Más bien combatió con sus enseñanzas todo espíritu que se levanta en contra del amor, del servicio y de la humildad. Somos siervos, no señores. Y en el mejor de los casos, quien quiera ser mayor en el reino de Dios, no hay otra forma de lograrlo, sino a través del servicio y de la humildad. Usted y yo debemos recordar para qué fuimos llamados. Que el Señor quite todo orgullo de nosotros y que aprendamos a ser dignos discípulos de nuestro Maestro, el cual vino a servir y no a ser servido. Señor Jesucristo, gracias por salvarnos. Gracias por su enorme gracia y misericordia. Gracias por haber perdonado nuestros pecados, por el bautismo glorioso en su nombre precioso, por el derramamiento del Espíritu Santo, la santificación, el camino de santidad. Gracias por los dones que nos ha concedido para servirle de la mejor manera. Que todo orgullo, altanería salga de nosotros y que en cambio aprendamos de usted a ser mansos y humildes de corazón para encontrar descanso para nuestras almas. Se lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios
y Él os exaltará cuando fuere el tiempo. Queremos ser siervos de Cristo y como dice la alabanza, el mejor lugar es a sus pies. Allí estamos, bendecidos. No aspiramos a nada más. Que el Señor Jesús le bendiga.